Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, que han tenido bien estar con nosotros hoy. Por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor nos permite y nos concede nuevamente pues comenzar este día con el estudio de la lección. Estamos muy contentos porque el Señor hasta aquí nos ha mostrado una gran enseñanza en la vida de Jacob. Estamos apenas en la tercera semana del trimestre y hemos aprendido grandes puntos de vista en los cuales vale la pena meditar en los tiempos en los que vivimos, ya que estamos pues también en un tiempo donde tienen que tomarse decisiones sabias. Hermanos, el Señor les bendiga a todos. Soy el hermano Joselito Rentería y bienvenidos al estudio de lección de hoy martes. Nos sentimos contentos con el Señor, así es que un saludo para todos. Vamos a proceder al estudio de hoy con una oración de rodillas. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Le agradecemos por su buena misericordia, por su buena bondad para con nosotros hoy en este día. Señor, hoy nos concedió la oportunidad y el privilegio de poder levantarnos con vida y con salud. Queremos, Señor, pedirle que para este día la bendición más grande, Señor, sea estudiar su palabra y atesorarla, pero también practicarla. Que el estudio de lección, Señor, para nosotros hoy sea como una carta de amor de usted para nosotros hoy. Que la escudriñemos, la atesoremos, Señor, y que pueda ser para nuestro bien. Una bendición para cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, sea con cada uno de ellos también, y también sean, Señor, ricamente bendecidos con el estudio de la lección de este día. Gracias, agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues es un privilegio y un gozo para mí estar aquí para exponer la lección de hoy día, martes. Estamos muy contentos porque, pues, hemos tocado una lección muy importante. Las lecciones pasadas, la lección de esta semana, que lleva por título Apropiándose de la primogenitura. Estamos estudiando muy de cerca la vida de Jacob, la vida de Esaú, de Isaac y Rebeca, que son los protagonistas de esta lección tan importante. Y podemos ver cómo se va llevando todo esto a la escena, los errores que se están cometiendo, y vemos también que tanto uno como el otro, Jacob y Esaú, pues están obteniendo las cosas de una manera que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno porque la desea y el otro porque la desprecia. Y de alguna manera, hermanos, la vida de estos dos personajes representa la vida de los hijos de Dios, del pueblo de Dios en este tiempo. Así es de que aprendamos la lección de hoy. La lección de hoy martes lleva por título Una maldita bendición. Bueno, ¿y cómo puede ser eso de que una maldita bendición? A través del estudio de la lección hoy nos vamos a dar cuenta por qué esa bendición puede ser una maldición en vez de una bendición. Vamos a ver cómo se fueron dando las cosas. El día de ayer estudiamos cómo la madre y el hijo, que es Jacob, toman consejo para obtener la herencia, que es la primogenitura. La pregunta para esta mañana, la lección comienza con esta pregunta de inciso A, dice: a pesar de la reticencia de Jacob, ¿en qué insistió su madre con respecto a su plan para que él obtuviera la primogenitura? Génesis 27:13 es la cita que nos da la lección. La pregunta una vez más: a pesar de la reticencia de Jacob, ¿en qué insistió su madre con respecto a su plan para obtener para él la primogenitura? La palabra reticencia significa desconfianza, reservo o acción callada de algo que es inseguro. Eso es lo que representa esa palabra reticencia. Desconfianza o reserva, acción callada de algo que es inseguro
Por eso la pregunta dice, a pesar de la reticencia de Jacob, ¿en qué insistió su madre para que el plan se llevara a cabo? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 27, 13 y 14. Dice de esta manera, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición y solamente obedece a mi voz. Ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Aquí encontramos que, en la pregunta de ayer, en la lección de ayer pudimos ver que su madre le había pedido que le fuera a traer 2 cabritos para poderlos guisar y poder obtener a través del engaño la primogenitura. Esta era una aventura muy peligrosa, hermanos, muy peligrosa. Por eso es que Jacob era reticente a esto. Quería hacerlo, pero no quería hacerlo. Tenía en cierta manera de inseguridad y temor de hacerlo porque no estaba de acuerdo con los planes de Dios, hermanos. Y sin en cambio quería obtener eso. Las circunstancias, creo que más que nada, llevaron a Rebeca y a Jacob a obtenerlo de una manera que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, a través de un engaño. Luego el plan dicho de su madre a su hijo, cómo le iban a hacer, pues Jacob como que se detiene, pero al mismo tiempo quiere cooperar y no quiere cooperar. Vemos aquí un momento decisivo, un momento en que el padre ya había dicho a su hijo Esaú que le iba a dar, le fuera y le trajera la casa, el guiso, y porque le iba a dar esa bendición. Entonces, Rebeca sabía que la bendición era de Jacob. El Señor ya sí le había dicho, y por más que buscó hablar con Isaac, Isaac se esmeraba en darle la herencia a Esaú. Así es de que Rebeca recurrió a medios no aprobados por Dios para obtenerla. Bien, aquí el plan de insistencia, como ya había dicho, era traer 2 cabritos para que Rebeca los guisara, y entonces iban a llevarlos pretendiendo que era Esaú para obtener esa primogenitura. Ese fue, a pesar de la inconfianza, la desconformidad que tenía, Jacob, Rebeca lo presionó a que tenían que actuar. Hermanos, el hijo y la madre, buscando la manera de obtener algo a su manera, no a la manera de Dios. Esto nos da a entender, hermanos, que a veces el ser humano se interpone en las cosas de Dios de alguna manera, y estos errores los hemos estado viendo también en Abraham y Sara. Cuando el Señor les había dado una promesa, ellos buscaron cumplir la promesa de Dios y no permitimos que Dios lo haga. Algo importante que aprendí en la lección de hoy es que debemos de creer en la palabra de Dios. Dios ha dicho las cosas cómo van a ser, aunque se mire que se van de las manos, aunque se vea imposible, hermanos, sigamos aferrándonos a la palabra de Dios, porque Dios no va a fallar. No sabemos cómo, pero Dios lo va a hacer. Así es de que aquí podemos ver a Rebeca y a Jacob actuando a su manera, porque parecía que Dios no iba a hacer nada. Pero vemos que la manera en que actuaron no estaba bien, no estaba de acuerdo, porque iban a recurrir al engaño. Imagínense recurrir al engaño. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos obtenido algo con engaño? ¿Cuántas veces a lo mejor hemos obtenido un trabajo con engaño? A lo mejor hemos obtenido, yo creo que es tiempo de que retrospectivamente veamos nuestra vida y veamos cómo hemos obtenido las cosas. A veces vendemos una cosa con engaño. A veces obtenemos una cosa con engaño. Cómo obtenemos a nuestra esposa. No sé, hay muchas cosas que podemos meditar en esto, porque nos trae una lección importante, especialmente para nosotros, que somos el pueblo que se prepara para la venida de Cristo. La sierva del Señor dice de un parrafito en Patriarcas y Profetas, dice, página 178, dice, pero sus escrúpulos de Jacob fueron vencidos y procedió a hacer lo que su madre le sugería.
creo que Jacob bien pudiera negarse a esto que su madre le estaba sugiriendo, obtener la bendición de una manera, digamos, no muy limpia. Y al fin aceptó en el consejo de su madre. Algo que me llama la atención de Rebeca, cuando estas palabras que dijo en el libro de Génesis, porque describa cómo se realizó el plan. En Génesis 27, 15 al 19 viene algo importante. 27, 15 al 19 dice: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Note cómo se va llevando el engaño. Ya comenzaron aquí a hacer los planes y debe ir engaño sobre engaño sobre engaño. Mentira, mentira sobre mentira. Y lo sigue diciendo: y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob respondió a su padre: soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Bien, el plan del engaño es puesto ya en ejecución. Se llevaron a cabo los planes, cómo se iba a hacer. Vemos aquí que primero hay que engañar a Isaac para que no descubra que Jacob no es Jacob, sino que tiene que ser Esaú. A veces nos hemos hecho pasar por otras personas que no somos nosotros. Hay muchas lecciones que aprender aquí, hermanos, y creo que el pueblo de Dios debe ser transparente. El pueblo de Dios no debe recurrir nunca a la mentira o al engaño para obtener las cosas. Debemos de cuidarnos de los ardides del enemigo en ese tiempo, porque ahí el mundo hoy se gobierna a través del engaño y la mentira. Todo esto una violación directa a la santa palabra de Dios. Imagínense la gente del mundo obteniendo las cosas de una manera sucia, y al fin también los hijos de Dios, el pueblo que se prepara para el cielo, donde no debe haber mancha ni arruga, obteniendo de una manera las cosas de esta manera. También pues creo, hermanos, que es un error, y que el enemigo, así como la mamá insistía a Jacob para que hiciera esto, el enemigo insiste en hacer caer a los hijos de Dios una y otra vez más. Bien, aquí vemos que a Jacob se le ponen las vestimentas de su hermano mayor, esas vestimentas que Jacob podía palpar para que no se diera cuenta. Esto es interesante, hermanos, porque a veces como hijos, aunque somos hijos de una misma padre o una misma madre, en casa todos somos diferentes. A unos les gusta vestirse de un modo, a otros de otra manera. Unos son de una manera, otros son de otra manera. Nunca son idénticos. Hay excepciones. Yo no digo que no haya personas que sean iguales, ¿no? Pero aquí nosotros podemos ver que al ponerse la ropa de Esaú, había que mostrar algo que no era. Y obviamente aquí Jacob y Esaú, como hemos visto desde un principio, eran muy diferentes desde su nacimiento, muy diferentes. Bien, se le pone la ropa, también no solamente eso, por la escritura sabemos que Esaú era velludo y rubio, Jacob al contrario era lampiño, y al cubrir todo su cuerpo con las vestiduras de Esaú, pues quedaba al descubierto ciertas porciones de su cuerpo, ciertas partes de su cuerpo. ¿Y qué hizo Rebeca? Cubrió, dice, esas partes con las pieles de los cabritos. Y entonces así ya listo y preparado entró Jacob a llevarle el guiso a su padre. Y me llama la atención que
Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío, y el padre responde, heme aquí, dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, hijo mío? Hermanos, qué triste, yo creo que ante esta pregunta Jacob hubiera dicho, no quiero seguir con esto, este es un engaño y yo tengo que decir, a fuerzas tengo que decir que soy Esaú. Pero decidió seguir con el engaño. ¿Qué dijo Jacob? Cuando el padre le preguntó, ¿quién eres, hijo mío? No, tiene una pregunta directa para que, hermanos, este es un mensaje para nosotros hoy. Debemos de razonar a dónde nos lleva, hasta dónde nos está llevando poco a poco, a veces las acciones que hacemos. Todo puede comenzar hasta con un pensamiento, luego se vuelve en una palabra, una acción, y luego se está volviendo un carácter. Hermanos, quiera Dios que nos ayude a meditar bien seriamente en la lección de hoy. Él tuvo que mentir, que cuando la pregunta directa de su padre, ¿quién eres, hijo mío? Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú. Una mentira total. Tu primogénito, note, soy Esaú, tu primogénito. ¿De verdad, hermanos? Qué mentira tan grande, ¿no? El hecho dice, he hecho como me dijiste. Primeramente Isaac no le había hecho nada a él, se lo había hecho a Esaú. De hecho, como me dijiste, levántate, ahora siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Hermanos, aquí podemos ver entonces cómo comenzamos ya con mentiras y pues consecutivamente nos vamos a llevar mentira tras mentira tras mentira. A veces que hemos sido descubiertos en la mentira y qué chasco tan grande se lleva uno cuando es descubierto. Ese era el temor de Jacob. Él había dicho, cuando su madre le dijo lo que iban a hacer, dijo, no, madre, ¿qué si a lo mejor en vez de obtener bendición obtengo maldición? Imagínense el peligro en el que estaba. Si su padre se hubiera dado cuenta que Jacob no era Esaú y que se hubiera dado cuenta cuando estaba por bendecirle, pues capaz que ahí en vez de bendecirlo le da una maldición, y ese era el temor de Jacob. Por eso esto era muy, muy delicado, hermanos. Sigue diciendo la sierva del Señor aquí, igual en el Patriarcas y Profetas, dice, no era su intención pronunciar una mentira directa, note, no era la intención de Jacob pronunciar una mentira directa, pero cuando estuvo ante su padre, le pareció que había ya ido demasiado lejos para poder retroceder. Y no pasa a veces con eso con nosotros, hermanos. Quiero a Dios que nosotros seamos transparentes y claros, que no obtengamos nada por el engaño. En esto de Jacob y de Rebeca deberíamos aprender una lección. No olvidemos las características de los 144,000, ahí en el libro de Apocalipsis 14, del 1 al 5 al 4. Dice que las características de estos 144,000 son características que el remanente debe alcanzar, pues simbolizan y representan a los salvados. Y hermanos, dice la palabra de Dios que los 144,000, estos, dice el versículo 4, aquellos que van a ser redimidos de entre los vivos de la tierra, dice, estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre la tierra como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, dice el versículo 5, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, qué importante entonces aprender de la lección de hoy acerca de Jacob y de Rebeca y de Esaú. Bien, ¿cuál fue el resultado, hermanos, de obtener algo así? Vamos a ver Génesis 27, 20 al 29. Dice de esta manera: entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío, la casa? O sea, ¿cómo es que tan pronto ya pudiste cazar?
no, el animal para guisarlo, es lo que estaba preguntando Isaac. Hermanos, son preguntas bien directas y aquí Jacob pues se volvió a seguir empeñado en la mentira. Dice, y él respondió, Jacob, porque el Señor tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Imagínense, hermanos, hasta de por medio puso el nombre del Señor. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, para ver si eres mi hijo Esaú o no. Ante esta circunstancia, hermanos, yo creo que yo temblaría de terror, de miedo, ¿no? Al saber que pues Isaac, el padre, estaba queriéndose asegurar que realmente era Jacob. Dice el versículo 22, y se acercó Jacob a su padre. Recordemos que para esto entonces pues, Jacob iba preparado por si esto pasaba. Quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Aquí vemos que en esto sí logró engañar a su padre. Dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, y note que Isaac volvió a preguntar, el versículo 24 dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y respondió Jacob, yo soy. Hermanos, vemos esto cómo va llevando poco a poco. Y cada que va más adentro es más difícil regresarse, es más difícil retractarse. Ya vemos que pasaste una mentira, pasaste la otra y pasaste la otra. ¿Hasta dónde estamos a veces dispuestos como seres humanos a llegar, no? Sigue diciendo, dijo también, acércame acá acá y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó. E Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo. El plan de Rebeca había funcionado. Hasta aquí parece que ya funcionó el plan que hicieron. Aquí Jacob tiene ciertas bases para ir descubriendo si es una mentira o un error, pero en cada una de estos iba cayendo, aunque estaba seguro de que la voz no era la voz de Esaú, sin en cambio la ropa, las manos, todo eso iba descubriendo pues sí, entrando en el engaño. Hasta también lo olió, note que las vestiduras de Isaac, las vestiduras de Jacob y de Isaac, los padres muy bien saben, ¿verdad? Que no tienen un olor similar. En esto también podía Isaac darse cuenta que no era Esaú, pero como había sido vestido por los vestidos de su hermano, pues entonces hasta esta última treta llegaron, pues entonces Isaac quedó completamente engañado. Dijo Isaac, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvanse pueblos y naciones se inclinen a ti. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí entonces podemos ver ya la bendición del Padre. Con esta bendición hacía automáticamente heredero de las cosas materiales y también de las cosas espirituales, que era lo que más Jacob estaba persiguiendo. Entonces vemos aquí el resultado fue que obtuvo la primogenitura como resultado del engaño,
Jacob, valiéndose de un engaño, tuvo la codiciada bendición. ¿Qué sucedió cuando llegó el verdadero Esaú? Aquí entramos en otro detalle. Entonces sabemos que tan pronto hubo salido Jacob, llegó Esaú. Pero veamos qué nos dice la palabra de Dios en Génesis 27, 30 y 33. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de casa. E hizo también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de mi casa, la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino a mí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Aquí vemos lo que sucedió. Después que salió Jacob ya con la bendición entre sus manos, vino el Esaú y ya no le había quedado nada. Alguien había ya usurpado la primogenitura que le correspondía como primogénito. Hermanos, es verdad que Esaú había tomado esto muy livianamente, y la primogenitura peligraba en las manos de Esaú. Dios ya había dicho que la primogenitura le iba a ser al menor, que el menor serviría al menor. ¿Recuerdan cuando nació? Dios le había dicho a Rebeca esto, que el menor serviría al menor. Había dos naciones dentro de ella, y la menor serviría el mayor serviría a la menor. En sí de eso se trataba la bendición aquí que también Isaac le dio a Jacob. Dice, podemos ver también, dice la sierva del Señor, dice: ni bien hubo dejado Jacob la tienda de su padre, que entró Esaú, aunque había vendido su primogenitura y confirmado el trueque con solemne juramento, estaba ahora decidido a conseguir sus bendiciones a pesar de las protestas de su hermano. Con la primogenitura espiritual estaba unida la temporal. ¿Qué le daría el gobierno de la familia y una porción doble de las riquezas de su padre? Estas eran las bendiciones que él podía valorar. Hermanos, a todo lo que a Jacob le interesaba solamente era lo terrenal. Lo espiritual a él no le interesaba. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Esaú? ¿Cómo se sintió después, o cómo reaccionó ante el robo, ante aquella primogenitura que perdió? Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 27, 34 y 40. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré ahora, hijo mío? Y Esaú le respondió: padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, le habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Qué triste, hermanos, esta situación aquí, tanto para Isaac como para Esaú. Uno porque se empeñaba en dársela a él, y el otro porque no la tomó en cuenta. Jacob
ya Esaú ya había vendido la primogenitura y estaba nada menos que cosechando el fruto de sus errores, el fruto de su error al tomar muy en poco la primogenitura. Hermanos, cuán en poco el pueblo de Dios a hoy puede estar tomando también esta gran herencia como es la primogenitura. Ojalá que Dios nos ayude para que el pueblo de Dios tome una lección espiritual de esta historia que ha quedado narrada y escrita para nosotros. Tanto como es Isaac, Esaú, Jacob y Rebeca, tienen mucho que ver en el cristianismo de hoy. Las características de estos 4 personajes creo que están muy palpables en el tiempo de hoy, en el cristianismo de hoy. Hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en que la palabra de Dios va a cumplirse tal como Él la dijo. Nunca busquemos la manera de ayudarle a Dios, buscando y pretendiendo que se cumplan sus promesas en nosotros, lo que Él ha dicho, ¿no, hermanos? A nosotros nos toca esperar y velar. Espero que la lección de hoy haya sido de bendición. Dios les bendiga y vamos entonces pues a despedirnos con una oración. Gracias, Padre amante, por las bendiciones que hoy nos concedió y por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Grandes lecciones aprendemos, Señor, en el día de hoy, en la lección para hoy. Le pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé dominio propio, que nos dé por sobre todo santidad y temor, Señor, de hacer las cosas que no están de acuerdo a su voluntad. Ayúdanos a ser fieles a su palabra, ayúdanos a esperar sus promesas con una fe que sea inconmovible, que aunque se vea un imposible, Señor, su palabra debe cumplirse. Gracias por el estudio de hoy, bendiga a cada uno de nuestros hermanos, le agradezco esto y se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.